Bienvenidos a Saber Rural, este encuentro semanal en el que compartimos con ustedes todos los adelantos científicos y técnicos que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Y para este programa tenemos una nueva entrega especial sobre producción porcina en la que, para comenzar, les proponemos ver cuáles son los grandes cambios que se están registrando en el manejo sanitario a nivel global. El éxito clínico de una terapia antiinfecciosa depende de una compleja y adecuada interrelación entre el destino del antibiótico en el organismo y su relación con la bacteria que lo afecta. El uso racional de un antimicrobiano no es simple de lograr en la práctica clínica productiva porcina, particularmente porque se maneja en forma conjunta en un importante número de animales bajo diferentes situaciones fisiológico-productivas. Es un tema muy actual, principalmente en Europa, y también muy polémico, porque viene de una impresión del consumidor que el uso de antibióticos en la nutrición animal puede venir a traer resistencia a los antibióticos para humanos. Es un tema polémico porque científicamente hay algunas publicaciones que hablan que sí, pero en gran parte habla que no hay esta correlación de resistencia en animales para resistencias en humanos. Pero teóricamente es posible y el consumidor no quiere. Principalmente el consumidor que tiene plata, tiene recursos para comprar una carne distinta. El uso de antibióticos, amerita primero una formación y un conocimiento, ¿no? Y cuando digo formación y conocimiento, tengo que decir que justamente estos dos puntos son necesarios para llevar adelante lo que se denomina una terapia racional antibiótica. Y en esa terapia racional, a diferencia de otras producciones o otras actividades veterinarias, la producción porcina incorpora normalmente, podría decir en un 80%, el uso de antibióticos en el agua o en el alimento. Y eso no es fácil de tratar o de llevar adelante, puesto que depende muchas veces del consumo voluntario de agua o alimento y a su vez depende de las características individuales de los animales, porque cada animal tiene su comportamiento que influye fuertemente en el consumo y en consecuencia en la administración del antibiótico. Por lo tanto, el uso racional conlleva primero una buena dosificación, un buen cálculo de la dosis antibiótica al administrar, ya te digo, en estas dos matrices, ya sea agua o alimento. Debemos conocer qué bacteria vamos a tratar, por lo tanto amerita primero un aislamiento del agente causal y una prueba de sensibilidad para saber que el antibiótico va a actuar. Después tenemos que tener en cuenta que en relación a esa sensibilidad tenemos que elegir el antibiótico. No todos los antibióticos tienen las mismas características cinéticas, es decir, que se mueven de la misma manera dentro del organismo. Por lo tanto, el antibiótico tiene que ser sensible y a su vez, una vez que incorporamos el antibiótico a ese organismo, el organismo tiene que absorberlo y permitir que llegue al sitio de infección. No siempre hay correspondencia en lo que es la sensibilidad antibiótica con la elección del antibiótico. Desde luego que la dosis que administrar es un factor crucial. Eso desgraciadamente es el factor que yo diría que es el de más importancia en producción porcina, porque como tenemos recursos económicos que son limitados, pues es muy fácil tender a dar una menor exposición al fármaco porque no tengamos recursos económicos suficientes. Pero eso va a traer un problema de infraexposición y también en eso pues de efectos que tardan mucho más en presentarse y que son mucho menores. Y en el caso de los antibióticos, pues también hay la selección de bacterias resistentes. Por tanto, yo diría que la dosis es, el factor primordial. En los últimos años, los tratamientos antimicrobianos han evolucionado de manera paralela a las necesidades y problemáticas detectadas en el sector productivo. Los cambios en el manejo
han impulsado un aumento del uso de medicamentos para el control de las afecciones en los porcinos, incrementándose la utilización de agentes antimicrobianos. Como consecuencia, la aparición de resistencia y las exigencias de los consumidores se transformaron en un problema de índole mundial para el sector productivo. En el caso de los fármacos que no actúan sobre agentes patógenos, la legislación tiene un rol muy importante para asegurarse que, en fin, que no se, en fin, de impedir que se hagan usos, vamos a decir, estrafalarios de los fármacos, que eso se ve en varios países y puedo también decirlo que en Canadá era un problema bastante gordo el uso realmente indiscriminado y estrafalario de muchos fármacos. En cambio, digamos que con respecto a las bacterias resistentes y los antibióticos, el rol de los gobiernos ha sido, desgraciadamente creo, sus legislaciones han contribuido a la emergencia de bacterias resistentes, porque un fármaco que se homologó en los años 50 o 60, pues debe mantener el mismo tipo de pauta terapéutica y no se puede revalidar o poner en duda o mejorar. Y en ese momento estamos, aunque dispongamos de datos que demuestran que el uso de esos antibióticos más viejos o antiparasitarios más viejos era inadecuado o subóptimo, pues la legislación impide corregir el tiro. Empezó a incrementar mucho el uso del antibiótico terapéutico. Entonces hay estadísticas que demuestran claramente esto. Y algunos países, mirando esto, que era exactamente el contrario que se buscaba, ¿cierto? Y estos terapéuticos son aún peores que los promotores porque son exactamente las mismas moléculas que usamos nosotros, ¿cierto? Entonces hubo un trabajo fuerte de gobierno, de productores, de asociaciones para reducir esto. Y esto es una realidad en algunos países de Europa, no en todos, pero países como Dinamarca y Holanda, que tienen mercados consumidores muy exigentes, pero también son exportadores muy importantes, tienen programas muy rígidos que están logrando resultados magníficos con una reducción muy fuerte de uso de antibióticos. ¿Y cómo se consigue esto? ¿Sí? Tú puedes simplemente sacar un terapéutico y agregar un aceite esencial o un ácido orgánico, cosas así. Inafortunadamente no. Después de conocer cuál es la tendencia a nivel global en relación al manejo sanitario, les proponemos hacer una pequeña pausa. Pero no se vayan porque en nuestro próximo bloque precisamente les vamos a contar cómo se puede hacer un uso racional de los antibióticos. Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires. Estamos comprometidos con una sola salud. Agromat Granjas, representante exclusivo Roxel, Villa María, Córdoba. Invierta en sanidad, consulte a su veterinario. Es un mensaje de Caprove. Ceres, vanguardia en genética porcina. Productos de vanguardia, excelencia técnica, experiencia y capacitación permanente. www.betifarma.com.ar. Laboratorio Llamas, un laboratorio líder en innovación. Circumvent PCVM. Es en Argentina la primera vacuna con doble protección lista para su uso, contra la circovirosis y contra la neumonía zoótica. Betanco, productos seguros para alimentos seguros. Grupo Richilo, transformando granos en proteína animal, producción avícola, bovina y porcina.
Los productores que buscan crecer de manera sustentable confían en los que más saben de nutrición animal. Provimi, Cargill Animal Nutrition. Juntos en el camino de tu crecimiento. 0810-222-5463. El uso racional de antibióticos en la producción porcina y el desarrollo de nuevos insumos eficientes y seguros es la nueva tendencia, y nosotros aquí en Saber Rural les contamos de qué manera se está dando. Ante un esquema productivo tendiente a la disminución del uso de los productos veterinarios tradicionales, el cumplimiento de las normas sanitarias establecidas para su tenencia y cría, los modos de alimentación, la higiene y las condiciones de bioseguridad son indispensables para disminuir los riesgos de enfermedades en los cerdos. Se produce haciendo todo lo que conocemos de buenas prácticas de manejo, haciendo bien. Y estas son lo que las granjas europeas de estos países en especial están logrando, producir bien, para que el animal no se enferme. Y con esto no necesita el uso de terapéutico. Y una cosa muy interesante, ahora hablando de resistencia a animales, la resistencia ha disminuido, porque usa menos, entonces también los antibióticos que tenemos hoy están más efectivos contra enfermedades de cerdos. Entonces, creo que una cosa muy interesante, porque hoy es claro que se puede producir con un uso muy racional y muy restricto de antibióticos, pero para que esto se logre no hay una cosa mágica, tiene que empezar que todas las técnicas que conocemos de producción de cerdos que sean aplicadas y muy bien aplicadas, junto con una nutrición adecuada, con algunos aditivos modernos, ¿sí? Se logra resultados muy interesantes. Además del manejo sanitario, relacionado de modo directo a la aplicación de un plan de control de enfermedades mediante el uso de insumos, el manejo productivo debe asegurar la higiene de los espacios en que se alojan los animales. Los residuos de materia orgánica y desperdicios dentro de la granja son factores que favorecen la presencia de enfermedades generadas por microbios que pueden derivar en serias consecuencias sobre la sanidad animal. Muchas de las alternativas tienen que ver con el uso de prebióticos, probióticos, que básicamente estimulan el sistema inmunológico en forma inespecífica. También hay que poner en valor el tema de lo que son las vacunaciones, trabajar fuertemente en el aspecto inmunológico y la vacunación, y fundamental es la higiene. La evolución en la formulación de insumos para el control de enfermedades se ha dado de modo paralelo a los cambios registrados en la producción animal y como respuesta a la demanda y a las necesidades sanitarias planteadas por el sector productivo a partir de las demandas de los consumidores. En lo que es la oferta de antibióticos, el futuro marca que es cada vez más lenta la aparición de nuevos antibióticos o nuevas moléculas. Y esto hace que tengamos que ser particularmente cuidadosos con el uso de estos principios activos, y a la vez, además de tratar de preservarlos, tenemos una demanda creciente de menor uso de antibióticos para lo que es para evitar la aparición de cepas resistentes a la enfermedad. Por lo tanto, hay bastantes cosas para el abordaje y hay que tener todos estos elementos en la cabeza un poco como para el análisis y tratar de llegar a resoluciones favorables para las granjas, ¿no? Si bien la seguridad alimentaria es un requisito clave para que la carne de cerdo continúe siendo una de las primeras producciones ganaderas en el mundo, el sector en Sudamérica necesita incentivos para cumplir con pautas y normativas que tornan complejo el manejo sanitario de las granjas. Hoy hay productores en Europa que hablan que tienen costos de producción más bajos que tenían antes cuando usaban los terapéuticos, porque todo el sistema está eficiente. Pero tenían la presión del gobierno, de la legislación, del consumidor que tenía interés de tener una carne sin antibióticos, pero también estaba dispuesto a pagar más por esto.
Entonces cuando tú vas a Holanda y tienes una carne sin antibiótico, esta tiene un valor distinto. Entonces hay estímulo. Para nosotros en Latinoamérica, este es el punto. ¿Cuál es el estímulo que tenemos para hacerlo? Si producimos sin antibióticos o con uso muy restricto, sin antibióticos yo diría que no existe. A uno u otro animal vas a enfermar y tú necesitas utilizar, como se hace en Europa, pero con muy bajo. Va a tener un premio, va a tener un pago mejor, o hay una legislación que te fuerce a hacerlo esto, no lo hay. Entonces en este momento yo diría que mucho más una discusión filosófica, muy importante, porque creo que sí es una tendencia, se va a venir mañana, después de mañana, no lo sé, pero que va a venir, yo creo que sí, va a venir, y tenemos que conocer y empezar a nos preparar. Y una cosa para mí es cierta, yo conozco muchas granjas en Europa que producen casi 100 antibióticos, son granjas muy buenas, muy eficientes y muy productivas. Son granjas que podemos hablar, son sostenibles. Y es esto que creeremos para nuestra producción de cerdos en Latinoamérica también. Les proponemos ahora hacer una pequeña pausa, pero no se vayan porque enseguida volvemos con mucho más Saber Rural. Los productores que buscan crecer de manera sustentable confían en los que más saben de nutrición animal. Provimi, Cargill Animal Nutrition. Juntos en el camino de tu crecimiento. 0810-222-5463. Grupo Richilo. Transformando granos en proteína animal. Producción avícola, bovina y porcina. Betanco. Productos seguros para alimentos seguros. Circumvent PCBM. Es en Argentina la primera vacuna con doble protección lista para su uso. Contra la circovirosis y contra la neumonía en zoótica. Laboratorio Llamas. Un laboratorio líder en innovación. Productos de vanguardia. Excelencia técnica. Experiencia y capacitación permanente. www.betifarma.com.ar. Ceres. Vanguardia en genética porcina. Invierta en sanidad, consulte a su veterinario. Es un mensaje de Caprove. Agromat Granjas. Representante exclusivo Roxel. Villa María, Córdoba. Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires. Estamos comprometidos con una sola salud. Las técnicas de reproducción asistida se han convertido para la producción porcina en una gran herramienta. Es por eso que a través del siguiente informe les proponemos repasar algunas pautas de manejo. En los últimos años, la inversión en genética y la planificación de la sanidad, la nutrición y el bienestar animal de los cerdos se ha orientado a los sistemas intensificados. Este replanteo de los esquemas productivos se está profundizando en un proceso lento, traccionado por las granjas y una cadena de valor que manifiesta un crecimiento sostenido. Este crecimiento, como vos decís, fue muy rápido, fue en los últimos años, el sector es, podemos decir, relativamente joven y fue crecimiento de forma bastante explosiva debido a la demanda interna fue creciendo y sigue creciendo muy rápido y el sector porcino crece a ese ritmo y es un crecimiento que no es todo lo ordenado que debería ser. Y por lo tanto uno encuentra productores que son muy eficientes y con alta inversión y adoptan todas las tecnologías disponibles, tanto de procesos como de insumos, y otros que les cuesta más porque están acostumbrados a otro tipo de producción más tradicional, como era hace más años en el país, y el tema de la adopción de las tecnologías de proceso y insumos es un poco más lenta y bueno, uno trata de ver hacia dónde va este crecimiento y para eso tiene que mirar el resto de los países del mundo que han crecido y que tienen una fuerte producción porcina
y tratar de orientar a todos estos productores en ese sentido lo más rápido posible para que sean competitivos, ¿no? Para que queden dentro del sector. En los programas de reproducción porcina, el conocimiento de la fertilidad o de la capacidad fecundante de cada cerdo es uno de los principales objetivos. La extracción de semen es una práctica capaz de aportar información. Si bien es utilizada como manera de obtener material para la inseminación, también es considerada como medio para conseguir muestras para el control de algunas deficiencias que presentan los reproductores. Bueno, la producción arranca en la extracción del semen. Ese es un punto crítico, la extracción del semen. Después, el análisis de la calidad seminal, tanto de semen puro como de semen diluido para un conteo en una cámara de Burker o en un colorímetro, o un frotis para hacer un conteo, o un sistema CASA en el mejor de los casos. Después también tenemos que contemplar las morfoanomalías, es un punto muy importante, no exceder cierto porcentaje de morfoanomalías dependiendo cuáles tengamos. Finalmente, una vez que tenemos esos parámetros, hacemos el cálculo de la concentración que tenemos en nuestro eyaculado, en el eyaculado que tomamos del macho, y vamos a obtener el número de dosis que nos va a dar ese eyaculado. Y también la conservación, que no es un punto menor. Es muy importante el tema de la conservación y el mantenimiento de esas dosis. Estamos evaluando a ver si en realidad a los productores les conviene elaborar su propia dosis, que en términos de costos es más barato producir cuando uno compara costo contra costo de una dosis comprada a un centro de inseminación. Pero cuando uno hace el análisis global de la rentabilidad y de los beneficios que va a obtener de una dosis comprada a un centro de inseminación, cuando la compara a una dosis que puede elaborar en su propio criadero, vemos que a un mismo nivel tecnológico o de infraestructura de un centro de inseminación o un criadero comercial, vemos que las dosis producidas por un centro de inseminación especializado tienen muchas ventajas por sobre la dosis elaborada en el propio criadero. Que las podemos sintetizar en la calidad. Es una dosis de mucho mayor calidad y menor variabilidad que se va a traducir en una mejora productiva y en una mejora económica del resultado económico en forma directa y en forma indirecta. Por lo tanto, un poco nuestra visión es que y hacia donde fue el mundo es hacia la especialización de los procesos y tal vez lo más indicado sea difundir los centros de inseminación artificial. Hay cada vez más. Nosotros hicimos un relevamiento y a pesar de que están agrupados en la zona núcleo productiva del país, habría que ver la forma de que se difundan para llegar a todos los productores, porque vemos que es la forma de mejorar la eficiencia, es especializar los procesos y por lo tanto los criaderos deberían abastecerse a partir de centros de inseminación. Las técnicas de reproducción asistida se han desarrollado en la producción porcina a partir del empleo de prácticas para la inseminación artificial, utilizando semen fresco, refrigerado o criopreservado, y la transferencia de embriones, con el interés de aumentar el número de crías o mejorar el desempeño reproductivo. En Argentina se está registrando un crecimiento en el número de centros que producen y comercializan semen para la técnica. Estamos hablando de 17 centros de inseminación en toda la Argentina que están comercializando y ofreciendo su producto al mercado, de los cuales la mayoría de los centros se concentra en el núcleo de la producción porcina, que son las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, pero también nos encontramos que hay, si bien son pocos, pero también hay centros en provincias que no son tradicionales porcina por excelencia y con un ideal o una perspectiva quizás a futuro de también desarrollar centros en provincias en los cuales se está expandiendo la producción porcina. Vemos un aumento de número de madres en provincias del NEA, del NOA,
en el cual quizás este aumento del número de cerdas conlleve quizás a futuro a instalación de centros de inseminación en zonas, sería de la periferia del núcleo porcino central. Entonces esta expansión va a ayudar, va a colaborar para un mayor desempeño reproductivo de las granjas en el país. Los establecimientos habilitados para la comercialización de semen porcino deben estar registrados y habilitados para la recolección, procesamiento, empaque y conservación de material seminal. Esto certifica que cumplen con rigurosos y estrictos controles para la obtención de un producto elaborado con buenas prácticas y libre de enfermedades de transmisión reproductiva, como la brucelosis y la enfermedad de Auschwitz. Tenemos datos de que este tipo de centros, ¿no es cierto?, trabajan con un nivel de tecnología mayor de lo que es una granja convencional, con equipamientos modernos, mayor control en las dosis, por ejemplo, que miden conductividad, osmolaridad, pH, que incluso en las granjas comerciales, en el propio laboratorio, no es de rutina hacer ese tipo de análisis. Entonces, esto te confiere una calidad mejor y por ende tiene que llegar el producto a la granja en condiciones adecuadas. Para eso tiene que tener cada empresa una logística que el relevamiento que hemos hecho, la mayoría está comercializando su venta de dosis puesto en granja. O sea, el flete se hace a cargo y la logística de distribución a cargo de la propia empresa, del propio centro de inseminación. Eso lo vemos como algo creciente, algo muy bueno, ya que el semen debe ser mantenido a una temperatura entre 14 y 18 grados centígrados y no debe sufrir alteraciones, que si por ejemplo lo mandaremos en un colectivo o en algún transporte que se demora más de lo normal, de esa forma las empresas se están asegurando una buena calidad de producto de llegada en cada productor. Amigos del campo, de esta manera llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos vamos hasta dentro de una semana, cuando los estaremos esperando para compartir nuevamente junto a ustedes mucho más saber rural. Hasta entonces.